La revista Atenea. A los 20 años, Arturito y yo creamos una revista literaria, Atenea. Con el entusiasmo de la edad y de nuestras ardientes vocaciones, nos dedicamos en cuerpo y alma al trabajo de escribirla, diseñarla, imprimirla, distribuirla. Todo esto, o casi todo, en términos de planificación y cálculo, preparando afanosamente su realización. No sabíamos nada del negocio editorial. Así como creíamos saberlo todo de la literatura, confesábamos nuestra casi total ignorancia de los mecanismos concretos por medio de los cuales la literatura llegaba a los lectores. Nunca habíamos pisado una imprenta y no teníamos un conocimiento ni siquiera aproximado de lo que venía antes y después de la imprenta. Pero preguntamos y aprendimos. Hubo mucha gente que nos dio consejos valiosos, advertencias, guía. Poetas veteranos en la autoedición, exdirectores de 10 efímeras revistas sucesivas, libreros, editores, todos se hacían tiempo para explicarnos cómo eran las cosas. Supongo que nos veían tan jóvenes, tan niños, tan ansiosos por saber y por hacer, que no podían contener sus sentimientos paternales, o la esperanza de que sus propios fracasos se transmutaran por la alquimia de nuestra ingenuidad en ese triunfo tan postergado de la poesía, el amor y la revolución. Claro que cuando tuvimos todos los datos que necesitábamos y nos pusimos a hacer cuentas, con ellos vimos que no sería tan fácil. El obstáculo era económico. Lo demás podía arreglarse de un modo u otro. No nos faltaba confianza en nosotros mismos. Pero la plata había que tenerla. Y nadie nos las daría porque sí. Los pocos y tímidos intentos que hicimos en ese sentido chocaron con una barrera inexpugnable. En aquel entonces no existían como ahora instituciones benévolas a las que recurrir por subsidios. En compensación, teníamos familias acomodadas y generosas, hasta cierto punto, con nuestros caprichos. Y teníamos otra ventaja, que era la juventud. La juventud sin cargas ni obligaciones, despreocupada del lejano mañana, temeraria. Si era necesario poner el total de nuestro haber en la apuesta, lo pondríamos sin vacilar. De hecho, era lo que hacíamos todo el tiempo, porque vivíamos al día. Con algún esfuerzo, reunimos los fondos para pagar el primer número, o previmos que lo tendríamos en el momento de retirar los ejemplares de la imprenta. No era demasiado difícil si realmente nos lo proponíamos. Tranquilizados en ese punto, nos dedicamos a recopilar el material, ordenarlo, evaluarlo. Como nuestras ideas y gustos coincidían, no hubo discusiones. Dejábamos volar la imaginación, inventábamos nuevas provocaciones, descubríamos autores nuevos, reivindicábamos a los olvidados, traducíamos a nuestros poetas favoritos, redactábamos nuestros manifiestos. La absorción intensa en el aspecto intelectual de la empresa no era tanta como para hacernos olvidar la economía, ni por un momento. No habríamos podido olvidarla porque de ella dependía todo. No solo la existencia de la revista, sino su aspecto físico, su extensión, las ilustraciones que tendría o no. En aquellos años, para todo lo que no era tipografía, había que hacer unos costosos clichés metálicos. Sobre todo la extensión, que era esencial para cualquier cálculo. En la imprenta nos habían hecho una lista de precios, tentativa que contemplaba tamaños y cantidad de páginas, en distintas combinaciones. La calidad del papel, en cambio,
no hacía casi diferencia. Las páginas podían ser 32, 64, se calculaba por pliegos, cosa que nunca terminamos de entender. Piadosos, los imprenteros nos habían simplificado las alternativas. Nosotros nos ocupamos de complicarlas. Tuvimos muchas cavilaciones sobre la periodicidad que le daríamos. Mensual, bimestral, trimestral. Si hubiera sido por nosotros, por nuestro fervor, la habríamos hecho quincenal, semanal. Material no nos faltaría, y ganas tampoco. Pero el dinero mandaba. Al fin nos acomodamos al parecer de uno de nuestros asesores de buena voluntad, Sigfrido Radaeli. Las revistas literarias salían cuando podían. Eso lo aceptaba todo el mundo, era lo normal. Al aceptarlo nosotros, nos dimos cuenta de que la aperiodicidad no nos obligaba a renunciar a nuestra idea de vender suscripciones. Bastaba con no hacerlas en términos de lapso de tiempo, suscripción por un año, sino de números, suscripción por 6 números. Todas estas cosas, que contadas ahora suenan cómicamente pueriles, eran parte de un aprendizaje y quizá están repitiéndose hoy, mutatis mutandis, en otros jóvenes, en el eterno renacimiento del amor a la poesía y al saber. La perspectiva de los suscriptores, y más en general el deseo de hacer bien las cosas, nos llevó a un terreno más complejo. Hago la salvedad de la generalización porque pensamos que fueran suscriptores o no, los lectores de Atenea debían tener derecho a un producto sostenido en el tiempo. Por supuesto, los suscriptores tendrían más derecho, porque habrían pagado por anticipado. Además, estábamos nosotros mismos. La mera idea de que una revista decayera y se adelgazara con el correr de las entregas nos deprimía, pero no teníamos modo de asegurarnos. Al contrario, nada nos garantizaba que pudiéramos reunir por segunda vez el dinero para imprimir otro número. Con encomiable realismo, no contábamos con las ventas. Con más realismo todavía, contábamos con una disminución de nuestra energía para ir a pedirle plata a la familia y a los amigos. La cuestión se resumía así. ¿Podríamos sacar un número 2 de Atenea? ¿Y un 3? ¿Y todos los que siguieran como para hacer una historia? La respuesta era afirmativa. Así como podíamos sacar el primer número, podríamos sacar los que vinieran después. No sé si nos hipnotizamos mutuamente o nuestro compromiso vital con la literatura nos hizo creer lo que queríamos creer. Lo cierto es que nos convencimos. Una vez seguros de la continuidad de nuestra empresa, nos dimos permiso para afinar algunos detalles. El principal era, podría decirse, de simetría. Todos los números de la revista debían ser iguales en cantidad de páginas, en cantidad de material, en peso específico literario. ¿Cómo asegurarnos de esto? La solución que se nos ocurrió no pudo ser más curiosa. Habíamos notado la frecuencia con que las revistas literarias sacaban números dobles. Por ejemplo, después del 5 sacaban el 6-7, con el doble de páginas. Por lo general lo hacían cuando se atrasaban, lo que no sería nuestro caso, porque ya habíamos decidido ser aperiódicos. Pero nos dio una idea. ¿Por qué no hacerlo al revés? Es decir, empezar por un número doble, el 1-2. Pero no con el doble de páginas, sino solo con las 36 por las que ya nos habíamos decidido. De este modo quedábamos cubiertos.
Y si el segundo número lo teníamos que hacer más delgado, era número simple, el 3 a secas. Si en cambio nos manteníamos a la misma altura, lo hacíamos otra vez número doble, 3, 4. Y así podíamos seguir mientras siguiera nuestra prosperidad, conservando la tranquilizadora posibilidad de achicarnos en cualquier momento sin perder el honor. A alguno de los dos debe de habérsele ocurrido que doble no era un límite infranqueable. También podía ser triple. 1, 2, 3. Cuádruple. 1, 2, 3, 4. O cualquier otra cantidad que quisiéramos. Había antecedentes de números triples. Es cierto que raros, pero lo sabía. Más allá no, que supiéramos. Pero la falta de antecedentes no tenía por qué detenernos. Al contrario, todo nuestro programa, como lo pedía la época, apuntaba a la innovación radical, a lo insólito y nunca visto. Y había motivos prácticos para no conformarnos sin más con el mero doble. En estricta lógica, nadie podía decir que si teníamos que reducirnos, fuéramos a reducirnos exactamente a la mitad. De hecho, habría sido rarísimo. La pobreza, la inflación, el cansancio, cualquier accidente que disminuyera nuestra capacidad de editores, eran imprevisibles no solo en su advenimiento, sino en su magnitud. De modo que bien podíamos tener que reducirnos a menos de la mitad, o a más de la mitad. De ahí que el número triple para la primera entrega, 1, 2, 3, nos diera más posibilidades. Podíamos reducirnos en 1/3 o en 2/3. Si lo primero, la segunda entrega sería un número solamente doble, 4, 5. Si lo segundo, sería simple, 4. O bien, si manteníamos el nivel, que era lo deseable, la segunda entrega volvería a ser un número triple, 4, 5, 6. En esta especulación tan luminosa y dentro de sus premisas indiscutible, había algo que nos exaltaba y arrastraba, tanto o más que los buenos momentos de creación literaria. Queríamos hacer las cosas bien. No éramos tan delirantes como puede parecer. Después de todo, editar una revista literaria, en los términos en que lo hacíamos nosotros, era una tarea gratuita, con algo de las volátiles inspiraciones del arte y algo de juego, haciendo de puente con la infancia que acabábamos de abandonar. Que no la habíamos abandonado del todo, lo probaban estos perfeccionismos sin objeto, tan característicos del juego de los niños. Veamos si no. El número triple nos quitaba la posibilidad de reducirnos exactamente a la mitad. Ya habíamos decidido que esa posibilidad, en su simetría estricta, era rarísimo que se diera en la realidad, pero aún así habríamos lamentado privarnos de ella, sobre todo porque no había necesidad de privarse de nada. Con lanzarnos con un número cuádruple, 1, 2, 3, 4, manteníamos abierta la posibilidad de reducirnos a la mitad, con lo que la entrega siguiente sería la 5, 6. O si la pobreza no era para tanto, reducirnos solo 1/4 y dar continuidad a la primera entrega cuádruple con una segunda triple, 5, 6, 7. Mientras que si nuestra imprevisión o pereza o circunstancias ajenas a nuestra voluntad nos obligaban a apretarnos seriamente el cinturón, la segunda entrega sería un número simple, el 5. Si en cambio la prosperidad nos sonreía, volvíamos a sacar un número normal, es decir, cuádruple, el 5, 6, 7, 8. No es que pensáramos ni por un instante en presentarnos con una primera entrega 3 o 4 veces más voluminosa que lo que habíamos previsto. Esas previsiones se mantenían intactas y eran muy modestas y razonables. Nunca pensamos en agrandarnos. Nuestro primer número, con sus 36 páginas, nos parecía perfecto tal como lo teníamos armado. Los textos ya estaban casi listos, prolijamente pasados a máquina.
apenas si había algunas dudas sobre el orden, poner juntos los poemas por un lado, los ensayos por otro, o intercalarlos, sobre la conveniencia de incluir o no un breve relato, o agregar o sacar un poema. Nimiedades, que confiábamos en que se resolverían solas. Tampoco nos preocupaban mucho. Queríamos darle a Atenea un aire un poco desprolijo, improvisado, under. Y como nadie nos apuraba, nos hacíamos tiempo para seguir calculando a futuro. La gratuidad misma nos dio alas para ir más lejos, es decir, para empezar a especular libremente. Fue como descubrir una libertad que no sabíamos que existía. Quizá la libertad siempre era eso, un descubrimiento o una invención. En efecto, ¿qué nos impedía ir más allá del número cuádruple y hacerlo quíntuple, sextuple? Más allá no conocíamos los nombres. ¿Lo sabía? Pero eso mismo nos confirmaba que estábamos en un terreno no hollado por la literatura, lo que era la meta final de nuestro programa. Nos internábamos en la gran aventura vanguardista. Si presentábamos el primer número de Atenea como número décuple, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atesorábamos de un golpe una fantástica flexibilidad de reducción para los números siguientes. Quedábamos a cubierto de cualquier eventualidad y podríamos achicarnos en la medida justa de nuestras dificultades, sin resignarnos a aproximaciones o redondeos. Si el costo del primer número era de 1.000 pesos, cifra imaginaria, solo a efectos de la demostración, y lo hacíamos número décuple, y para el segundo número nos quedábamos cortos y solo alcanzábamos a reunir 700 pesos, ese segundo número lo publicábamos como número séptuple. Sería el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si no íbamos más allá de los 500 pesos, era número quíntuple. 11, 12, 13, 14, 15. Si volvíamos a reunir los 1.000 pesos, era otro número décuple. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si en el colmo de la desidia no llegábamos a pasar de los 100 pesos, hacíamos un número simple, el 11. El número simple, el de un solo número, era el mínimo al que podíamos llegar. El número que eligiéramos para la primera entrega sería el normal. Dije que estas fantasías nos exaltaban, y es cierto. Aún hoy, tantos años después, al escribir estas páginas, siento un eco de aquella exaltación y puedo explicármela con los mismos argumentos con que nos la explicábamos entonces. Era un mundo al revés, al que nos acomodábamos como el júbilo que la juventud le pone a todo lo que le pasa. ¿Acaso la literatura no era el mundo al revés? Al menos la literatura como la representábamos y la queríamos. Vanguardista, utópica, revolucionaria. Nos encantaba ir contra la corriente. Los sueños son casi siempre sueños de grandeza. Los nuestros lo eran de pequeñez. Los nuestros lo eran de pequeñez. Y eran sueños de una nueva especie, sueños de precisión, de cálculo, verdaderas ecuaciones en la que la poesía adoptaba un formato nuevo, nunca visto. Nos hacía pensar en las pinturas maquinísticas de Picabia, que tanto admirábamos, transpuestas por primera vez a la literatura. Por esta vía, y con estos estímulos que nos dábamos, seguimos avanzando. El 10 no podía ser un límite. Lo era quizá en términos prácticos concretos, en la medida en que establecía un mínimo de páginas para el caso de que tuviéramos que economizar a fondo. 3. Una revista de menos de 3 páginas, que era lo que sería si sacábamos
en algún momento, obligados por imperiosas razones económicas, un número simple. No sería una revista. Un límite práctico y concreto no iba a detenernos, pero por el momento nos atuvimos a él, perfeccionándolo. Encontramos dos lunares en el razonamiento esquematizado en este párrafo. En primer lugar, sí podía haber una revista de menos de 3 páginas. Podía tener una sola página. Y más importante, la 10ª parte de nuestro número décuple no eran 3 páginas, sino 3,6 páginas, ya que el número décuple, o sea, la primera entrega de Atenea, tendría la extensión que nos había dictado la imprenta y nosotros habíamos adoptado como normal, 36 páginas. De modo que estaba cantado. Empezamos a pensar en un primer número que fuera 36º, si es que la palabra existía. Un número que fuera el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Eso nos daba una flexibilidad casi total de cara al futuro. ¿Cómo no lo habíamos pensado antes? ¿Cómo habíamos podido perder el tiempo en triples o cuádruples o décuples cuando teníamos algo tan obvio bajo las narices? El pliego. Debería habernos indicado la solución desde el primer momento, desde que en la imprenta nos descubrieron su existencia, el famoso pliego, que ahora al fin se desplegaba como una rosa de tiempo ante nuestros ojos. El problema que se nos presentaba era cómo poner esa cantidad de números en la tapa. Debajo del nombre de la revista, al lado de la fecha, ¿podíamos poner esa cantidad de números del 1 al 36 separados por guiones? ¿No era un poco ridículo? Estaba la posibilidad de poner un austero número 1-36. Pero por algún motivo no nos convencía. Nos decidimos por lo contrario, como gesto desafiante, llenar toda la tapa con los números bien grandes en 9 renglones de 4 números cada uno, sin ninguna explicación, porque nunca habíamos pensado en darle ninguna explicación de este mecanismo de garantía a los lectores. Esto último nos hizo conscientes de una objeción grave. No importaba que no diéramos explicaciones, la buscarían igual. La mente humana estaba hecha así. Y el 36 sugería una explicación en la que todos creerían, que el número de la revista tenía algo que ver con la cantidad de páginas. Realmente tenía algo que ver, pero por otro lado del que se vería como obvio. Esa conexión nos estropeó todo el placer de la idea y la descartamos sin más. Creo que en ese momento sentíamos que el 36 nunca nos había convencido. Liberarnos de esa mala idea fue liberarnos del todo. Saltamos a números altos de verdad. Primero el 1000, después el 10.000, este último prestigiado por sus sugerencias chinas. La China, en plena revolución cultural por esos años, estaba muy de moda. Se necesitaba algo tan exorbitante para dejarnos satisfechos. 10.000, pero nada más que 10.000. Podíamos haber delirado, ir a millones, a billones. Si no lo hicimos fue porque no estábamos embarcados en un delirio, sino en una empresa tan definida y concreta como la producción de una revista. No pensábamos en renunciar al realismo, pero nunca había estado en nuestro horizonte mental un realismo chato, de tenderos. El 10.000 nos garantizaba una total originalidad, sin caer en el dislate irrealizable. De esto último nos aseguramos lápiz en mano, poniéndolo en negro sobre blanco. Hacer un número de una revista que fuera 10.000 números juntos
significaba que el número simple sería un 0,0036 de página. No éramos haces de la matemática. Estos cálculos teníamos que hacerlos paso a paso visualizando. Eso les daba infinitamente más interés. Los volvía aventuras de imágenes extrañas, nunca vistas. ¿Cómo llegábamos al 0,0036? Simplemente así. Si nos reducíamos 10 veces, la revista tendría 3,6 páginas. Si nos reducíamos 100 veces, tendría 0,36 páginas. O sea, poco más de un tercio de página, o 3/10 de página. Si nos reducíamos 1000 veces, tendría 0,036 páginas. O sea, poco más de 3 centésimos de página. Y si nos reducíamos 10.000 veces, llegando de ese modo a la entrega simple de la revista, esta constaría de 0,0036 páginas, que equivalía a poco más de 3 milésimas y media de página. Esto también necesitábamos visualizarlo, pero para hacernos una idea concreta. Recurriendo al presupuesto que nos había preparado en la imprenta, vimos que las medidas por las que nos habíamos decidido, de acuerdo con nuestras posibilidades para el primer número, que sería el 1-10.000, eran de 20 por 15 centímetros, lo que daba una superficie de 300 centímetros cuadrados. Dividida por 10.000, esta superficie se reducía a 0,03 centímetros cuadrados, cifra que debía multiplicarse por 3,6, número correspondiente a la cantidad de 10 milésimos del resultado anterior. Daba 0,098 centímetros cuadrados, casi 1 milímetro cuadrado. ¿Redondeábamos? No. La exactitud era la clave, o una de las claves, del hechizo que nos transportaba. Y una superficie de 0,098 centímetros cuadrados, o lo que es lo mismo, de 0,98 milímetros cuadrados, si no nos equivocábamos, llenamos mucho papel con cuentas, daba unas medidas de alto y ancho respectivamente de 0,45 por 0,24 milímetros. Ahí ya no resultaba tan fácil visualizar. Era vano el esfuerzo por ver con la imaginación, vuelta a microscopio, esa molécula, esa mota suspendida en un rato de sol porque no creíamos que tuviera peso suficiente para posarse. Había dado un salto más allá de la intuición sensible, a la ciencia pura. Y sin embargo, suprema paradoja, era allí donde encontrábamos a la verdadera Atenea real, en su número simple, naciendo de nuestras cabezas como lo había hecho de la de su padre, la diosa que nos prestaba su nombre. César Aira.